Buenas a todos, estáis en Eso es Todo. Yo soy Carlos Bonete y este es el colegio al que muchos de vosotros acudís de lunes a viernes. No obstante, ya lo veis, está un poco vacío, hoy es sábado, por lo que vámonos volando a otro sitio. Bueno, ya estamos aquí, en este lugar sí que vamos a poder hablar de muchos temitas. ¿Y cuál es el que nos ocupa hoy? Pues el de los Austrias. ¿Quién eran los Austrias? Los Austrias eran una casa real, reyes que gobernaron en Europa pues hace ya 500 años. Y me diréis, madre mía, 500 años, el rollo que me vas a meter aquí. No, en realidad a los historiadores, y yo creo que a vosotros también, os gusta mucho este tema porque hace 500 años ya pasaban cosas que pasan hoy en día. Ese es el atractivo de la historia, que podemos ver en el pasado cosas que pasan en nuestro presente y las sabemos identificar. Que si corrupciones, que si crisis económica, que si paro, que si crisis demográfica. ¿Qué pasa hoy en día en España? Que hay una crisis demográfica, hay poca población. Lo mismo pasaba con los austrias. Por eso vamos a poder ver en este tema muchas cosas que en realidad están muy relacionadas y las conocemos. Atentos. Por cierto, se me olvidaba deciros, tenéis todo esto en forma de apuntes en esoestodo.com. Tenemos a dos personas, una Carlos I y otra Felipe II, su hijo. Estos dos reyes reinaron en España hace 500 años, comenzó Carlos I y luego le sucedería Felipe II. ¿Cómo llegó Carlos I a reinar en España? Bueno, si os acordáis, si lo habéis estudiado y si no, pues para eso estoy yo aquí. Los reyes católicos tuvieron una hija que se llamaba Juana la Loca, se casó con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso era un extranjero, digamos que lo conoció de Erasmus, y ese Felipe el Hermoso con Juana la Loca tuvieron a Carlos I. Por eso Carlos I llegaría a España en el siglo XVI a bordo de un barquito, incluso fue confundido con un pirata, o sea que casi se nos cargan a Carlos I allí en Asturias. El caso es que consiguió llegar. ¿Cuál fue su problema? Que era un rey extranjero, ¿no? Entonces, había una especie ahí de xenofobia, de guiri, de no sabes español, me estás metiendo aquí a los nobles de Flandes, Flandes era Holanda, los impuestos que te vamos a pagar te los vas a llevar fuera para tus guerras, y hubo bastante rechazo. Por eso se tuvo que enfrentar a varios conflictos que veremos después. ¿El otro rey quién fue? Felipe II. Cuando Carlos I se cansó y se fue a un monasterio, pues allí a descansar un poquito, no sé. Bueno, pues cuando Carlos I se retiró, llegó el momento de Felipe II. Y aquí es cuando se aceptó a un Austria en España, porque Felipe II había nacido en España, hablaba español e incluso pues vivió toda su vida en Castilla y se apoyó en el poder de Castilla para sus guerras en el extranjero. De Felipe II es muy famoso, lo sabréis, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lo tenemos aquí a las afueras de Madrid y es un pedazo pepino de arquitectura muy tremenda. Pero Felipe II, ojo, también tendrá sus problemas y bueno, un salseo con el caso Antonio Pérez, que luego os lo contaré. Comenzaremos, por tanto, con Carlos I. Repito que aquí solo vamos a hablar de los Austrias mayores. Los Austrias mayores son solo estos dos, Carlos I y Felipe II. Los Austrias menores, pues será el hijo de Felipe II, que se llamaba Felipe III, Felipe IV y por último Carlos II, llamado el hechizado, porque se ve que tenía muchos problemas para tener hijos y murió sin descendencia. Imaginaos, si tenéis que dar un imperio, morir sin descendencia, pues va a haber navajas de por medio. Bien, Carlos I vino aquí, como he dicho antes, en el siglo XVI, Asturias, y se encuentra con dos problemas internos, porque luego veremos lo que pasó fuera. En fin, madre mía. ¿Qué pasó dentro de la península? Bueno, en primer lugar estuvo la guerra de las comunidades, y voy deprisa porque esto simplemente son hechos fáciles de entender. ¿Quién eran los comuneros que provocaron esta guerra de las comunidades, ¿no? Tiene lógica, comuneros, comunidades. Bueno, eran nobles, también se les unió campesinos y artesanos que estaban descontentos porque creían que toda la pasta que le estaban dando a Carlos I se iba a ir a las guerras en el extranjero. Además, los nobles estaban un poquito celositos porque Carlos I estaba metiendo en las cortes de Castilla, bueno, en Castilla estaba metiendo a nobles flamencos. Ojo, no flamencos de animal, sino flamencos de holandeses. Esto provocó mucho recelo, mucho enfado y una rebelión que tuvo como objetivo poner a Juana la Loca, que estaba en un convento de Tordesillas, pues eso, como he dicho antes, bebiendo cerveza y acariciando un perro. Estaba ahí tan tranquila y le molestó a los comuneros diciendo que querían que ella fuese reina y que sustituyera a su hijo.
¿Qué pasó? Que Juana la Loca iba a su bola, dijo a mí no me mareéis, y Carlos I, sabiendo que había una revuelta, volvió, porque aprovechaban que estaba afuera, no eran tontos los nobles, ¿no? Volvió y claro, venció con su ejército real a los comuneros. Consecuencia de todo esto, que Padilla, Bravo y Maldonado, los 3 líderes comuneros, les quitaron la cabeza. Aquí no acaba todo, porque paralelamente a esto, a este conflicto de los comuneros, en Mallorca y Valencia ocurrió la rebelión, revuelta, como queréis llamarlo, insurrección, de las famosas germanías. ¿Qué eran las germanías? Grupos de artesanos que estaban armados. Y diréis, ¿por qué está armado? Es decir, el frutero de mi esquina no tiene un arma, iba por la calle con un arma. Estaban armados porque, como también podréis saber, desde África salían muchos piratas y atracaban a los barcos que iban por el Mediterráneo, en este caso españoles. Como los artesanos, en primer lugar, estaban indefensos ante esos piratas que se llamaban berberiscos, ojo, berberechos no, berberiscos, pues el gobierno les permitió tener armas. Esas armas, en este caso, fueron utilizadas para cargarse a los nobles españoles, porque los artesanos de Mallorca y de Valencia estaban cansados de tener que pagar un montón de impuestos a los nobles y de sus abusos. Por lo tanto, aprovecharon y se metieron ahí donde estaban los nobles a asesinarlos a todos. Esto obviamente Carlos I no lo podría permitir y igualmente con su ejército real los venció. Hasta aquí llegarían los problemas internos de Carlos I, pero es que ahora viene Felipe II y ahora es cuando viene todo el mejunje. En primer lugar, Felipe II tuvo que hacer frente a un problema que era que los moriscos, antiguos musulmanes que se habían convertido al catolicismo, pues seguían practicando el rito musulmán, seguían vestiendo con sus turbantes y sus movidas, seguían hablando árabe, y esto Felipe II, que era un rey muy devoto y defensor del catolicismo, y ojo, que estamos en tiempos de la Reforma, o sea que Lutero anda haciendo fiestas en Alemania convenciendo a los nobles de que se convirtieran al luteranismo, pues a Felipe II esto no le hacía gracia. Entonces obliga a todos esos moriscos, que en teoría eran católicos, a no hablar árabe, no bañarse en los baños públicos, no vestir como vestían los musulmanes de África y obviamente por tradición habían seguido haciéndolo los que estaban en España, y esto cabreó muchísimo a esos moriscos que sobre todo estaban concentrados en las Alpujarras. ¿Dónde están las Alpujarras? En Granada. ¿Por qué en Granada había muchos moriscos? Pues porque antes, cuando los reyes católicos conquistaron la península, pues el último bastión musulmán fue Granada. De ahí que hubiera mayoría de musulmanes en Granada. Como os he dicho, estos moriscos se rebelaron en las Alpujarras. No fue bien para ellos porque Felipe II los aplastó con su ejército. Pero bueno, esto es peccata minuta al lado del movidón que se formó con su secretario. El mismísimo secretario de Felipe II, Antonio Pérez, que se llamaba así, la lió. ¿Por qué? Porque se necesitaba un secretario para el hermano de Felipe II, que se llamaba Juan de Austria. Y aquí os vais a volver todos locos, pero bueno, yo lo cuento y luego os arregláis. Juan de Austria necesitaba un secretario. Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, dice, oye, yo te puedo conseguir uno. ¿Quién fue este secretario? Juan de Escobedo. Y aquí hay un huevo de Juanes, pero como os he dicho, lo siento, yo lo cuento y luego os arregláis la vida. Había muchos Juanes, entre ellos Juan de Escobedo, que era el nuevo secretario de Juan de Austria. ¿Por qué? Porque Antonio Pérez lo había puesto a dedo. ¿Por qué lo puso a dedo? ¿Y por qué colocó ahí a Juan de Escobedo? Porque Juan de Escobedo tenía la tarea de contarle al secretario de Felipe II, que se llamaba Antonio Pérez, todo lo que ocurría en la corte de Juan de Austria, ¿no? Juan de Austria es el hermano de Felipe II, lo vuelvo a recordar, y estaba pues en Austria, de ahí Juan de Austria. No es difícil. Hubo un momento que Juan de Escobedo, el secretario de Juan de Austria, dijo, oye Antonio Pérez, tío, que ya no te quiero contar más cosas, ya no quiero largar aquí todos los secretos porque se van a enterar, me van a decir que soy un falso, que soy un hipócrita y me van a cortar la cabeza. ¿A esto qué hizo Antonio Pérez? Le dijo, no, tú estás ahí porque yo te he puesto, yo te he colocado, yo te he enchufado y tú me tienes que decir todo. A esto Juan de Escobedo se negó y ¿qué hizo Antonio Pérez? Organizó un asesinato para cargarse al mismísimo secretario de Juan de Austria y esto pues al final se destapó. Felipe II se entera de que su secretario ha ordenado un asesinato. Aquí os tengo que decir, en realidad, por lo que se dice, Felipe II de esto sabía un poco. Es decir, puede que diera visto bueno al asesinato del secretario de su hermano. Va a por él para quitarle la cabeza, es decir, va a por su secretario, y su secretario ¿qué hace? Huye a Aragón. ¿Por qué huye a Aragón? Porque por entonces
si tú eras aragonés, solo te podían juzgar las cortes aragonesas. Es decir, que solo te podían juzgar tus compañeros los nobles de Aragón. Si te juzgaba solo Felipe II, te iba a matar. Si te juzgaba las cortes de Aragón con tus compañeros nobles, no ibas a morir. ¿Qué hace a esto Felipe II? Dice, yo las cortes me los paso por el fit y no voy a hacer caso a lo que digan los nobles aragoneses. Este me ha traicionado, este se ha cargado al secretario de mi hermano, pues yo voy a hacer lo mismo con él. Me lo voy a cargar. El poder de la nobleza, recordad que venimos justo ahora de la Edad Media, aún era bastante efectivo. Esto Felipe II no le hace caso, entra en Aragón, Antonio Pérez se tiene que ir corriendo de Aragón a Francia y Felipe II se carga al Justicia de Aragón, que era como una especie de defensor, alcalde de allí, que había ayudado a Antonio Pérez a escapar. ¿Por qué se hizo todo esto tan famoso? Pues porque había implicaciones del rey, había implicaciones de los secretarios y sobre todo porque Felipe II se pone por encima de los nobles. Es decir, hace que se entienda que es una monarquía autoritaria, aquella en la que el rey tiene ya más poder que esos nobles feudales que en la Edad Media pues tenían mucho poder y hacían con el rey lo que querían. Ahora ya no, el rey manda. Bueno, que me enrollo. Tanto Carlos I como Felipe II tuvieron esos problemas internos que he contado, en total estos 4, pero también tuvieron problemas fuera de España. En primer lugar, con Alemania. ¿Por qué? Porque eran protestantes. Guerra a todos los protestantes. En Alemania, ¿qué tipo de protestantes eran? Pausa el vídeo y me lo dices. Eran luteranos. Entonces, ¿qué hizo Carlos I? Pues fue allí a partir cabezas luteranas. Lo que pasa es que al final tuvo que firmar la Paz de Augsburgo, por la que confirmaba o permitía que allí en Alemania pudiesen elegir el protestantismo. Luego tenemos a los calvinistas, también un poco de luteranos, que estaban en Flandes, que sería la actual Holanda o Países Bajos, en los que se enviaron muchos tercios, y por tercios no me refiero a cerveza, sino al ejército español, para luchar allí. Se gastó muchísimo dinero y al final se independizó un territorio de la corona española que se llamó Provincias Unidas, es decir, otro fail. En tercer lugar tendríamos a Francia, con la que sí que se ganó, menos mal. Vencimos en Pavía y en San Quintín y gracias a esto Carlos I pudo incorporar el milanesado, que sería la actual Milán. Por último, dentro de Europa tendríamos Inglaterra, que aquí, vamos, se lió un pifostio porque Felipe II se flipó, mandó a una flota gigantesca de barcos y en vez de llegar, pues un oleaje y una marea y un temporal, se llevó a todos los barcos de por medio. Claro, los ingleses riéndose de nosotros la llamó la famosa Armada Invencible, es decir, era tan invencible que es que no hizo falta vencerla. Fuera de España, en estos conflictos exteriores, pues tendríamos... apita un autobús ahí fuera. Tendríamos el conflicto con los turcos otomanos, muy famosa la batalla de Lepanto, en la que Cervantes se quedó un poco muñeco de la mano. Ojo, no la perdió, se quedó un poquito, pues, que no podía moverla. Y también habría que hablar con Felipe II de que gracias a una política matrimonial, pues que casas a tu hijo con la heredera de otro país, así el nieto pues heredará los dos países, pues pudo hacerse con Portugal. Es decir, hubo una etapa en la historia en la que España tuvo Portugal. Y con Portugal no me refiero solo a ese trocito de la península, también me refiero a todas las posesiones que tenía en Brasil y en Portugal, porque acordaros que ya se había salido al mar a colonizar cositas. Con esto de colonizar cositas, donde podemos destacar en el reinado tanto de Carlos I, Felipe II y ya de los posteriores Austrias, por la conquista de América. ¿Qué se hizo en América? Pues primero destaca Hernán Cortés por la conquista del Imperio Azteca o Méxica, como queréis decirlo. Y luego destacaría Francisco Pizarro en la conquista de Perú o el Imperio Inca. También tenemos a conquistadores famosos como Pedro Valdivia, Legazpi, como la parada de metro, y otros marineros muy famosos que no se dedicaron a conquistar América, sino a hallar una ruta a las Indias, como Fernando de Magallanes o Sebastián Elcano, que fueron los que consiguieron dar la primera vuelta al mundo. Es decir, que los españoles fuimos los primeros en dar una vuelta al mundo. Imaginaos todas estas movidas en un barco, es decir, que si tengo frío, que si estoy mareado, que si no hay comida, es decir, no había frigoríficos. Claro, los marineros muchas veces tenían que recurrir a comer la suela de su zapato o los cinturones, porque por aquella época eran de cuero verdadero y claro, el cuero pues no deja de ser piel de animal, por lo tanto, algo haría, ¿no? Yo no me comería una suela de un zapato, vosotros tampoco, ¿no? Imaginad el movidón que sería toda esta época, salir al mar, descubrir nuevas tierras, daría bastante adrenalina, pero ojo, tenía su peligro. En esta vuelta al mundo de la que os he hablado, salieron en torno a 250 marineros y solo llegaron a España 14. Imaginad de qué pudieron morir. A ver, dejadme en el comentario
¿De qué creéis que murieron los marineros? 0,25 más si acertáis. En esta conquista de América, en la que destacaron tantos conquistadores como os he comentado, pues hubo una administración, es decir, un territorio tan extenso como era América se tenía que administrar de alguna forma. Para esto se creó el Consejo de Indias, que estuvo situado en Madrid, pero también se crearon muchas movidas relacionadas con conducción de barcos, etcétera, que estaban situadas ya pues más en la costa, ¿no? En Sevilla, en Cádiz. En el territorio de América, sobre todo destacó la evangelización, es decir, hacer cristianos a los indígenas de allí, y también el trabajo en las encomiendas y las mitas. ¿Qué era esto? Pues campos agrícolas y ganaderos, pero también zonas con metales preciosos en las que los indígenas trabajaban a cambio pues de una vivienda y de comida. Imaginar en estos primeros tiempos a los indígenas trabajando en campos y en mitas. Claro, se produjeron pues abusos. Si leemos a Bartolomé de las Casas nos daremos cuenta de que se cometían auténticas atrocidades, sobre todo en este comienzo de la conquista. De hecho, Bartolomé de las Casas habla que se ponía una carnicería como si del Mercadona se tratase. ¡Dame un poquito de entrecot! Pero en este caso con indígenas, es decir, se vendían brazos, piernas, cosas de los indígenas para alimentar a los perros. No obstante, esto solo ocurrió a principio de la conquista de América. Después la corona, al darse cuenta de lo que estaba pasando gracias a estos misioneros y frailes, en este caso os he dicho Bartolomé de las Casas, pues hicieron unas leyes denominadas leyes de Indias, por la cual se prohibía la esclavización de todo indígena y por extensión la prohibición de cualquier abuso. Si un encomendero, es decir, el propietario de las tierras donde trabajaban los indígenas, abusaba de uno de ellos, perdía la encomienda. Por lo tanto, supongo que se respetaría. Faltaría hablar finalmente de la sociedad de América. ¿Quiénes estaban en la cúspide de la pirámide? Pues los criollos. Ojo, no el chorizo, sino los españoles. Los criollos eran españoles venidos de la península que estaban en América. Por debajo estarían los mestizos, que era una mezcla de peninsular con indígena. Una clara muestra de que nosotros los españoles nos mezclamos con ellos, mientras que los ingleses, por ejemplo, pues se cargaron a Tokiski. ¿Por qué te crees que en Norteamérica todo el mundo es blanco y en Sudamérica pues la piel es más oscurita? Abajo de la pirámide estarían los indígenas como tales, que no se habían mezclado con los españoles, y ya por último los esclavos. Ojo, esclavos venidos de África, es decir, esclavos negros que se comerciaban desde la África portuguesa hacia América, ya que estaba prohibido esclavizar a un indígena. Por lo tanto, pues se traían los esclavos. De ahí que en América pues abunden la gente de color negro hoy en día. ¿Por qué? Porque ese pasado esclavista les trajo a ese continente. Pero originalmente en América no había raza negra. Bien, pues hasta aquí este pequeño resumen sobre los Austrias mayores y seguiremos en el siguiente vídeo con los Austrias menores.